You are now unmuted. ¿Me escuchan? Ahí, ahora sí. Bueno, buenas tardes, estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien. A partir del 17 de marzo dimos inicio a la actividad de proyecto número 2. Voy a compartirles la pantalla. Esta actividad de proyecto número 2 la van a encontrar en el contenido del curso. Seguimos con la fase 1, la fase de análisis. Y aquí vamos a encontrar el material de formación y la guía de aprendizaje con las actividades de proyecto que deben realizar. Entonces, en la ocasión del día, esta sesión del día de hoy es para explicarles cada una de las actividades, darles las indicaciones y la sesión temática de lo que deben realizar. Entonces, por favor, muy atentos, seguir el paso a paso y recordar que pueden consultar también el material de formación. La guía de actividad la vamos a encontrar, la guía de aprendizaje la vamos a encontrar al final. Acá está la guía de aprendizaje, la carpeta guía de aprendizaje, pero nuestra guía está aquí al final, ¿sí? Algunos aprendices me habían indicado que no la podían encontrar, entonces aquí hacia el final está el recurso de la guía de aprendizaje. Recuerden que es súper importante que creen una carpeta con el programa de formación ATSO. Dentro del programa de formación ATSO, creen una subcarpeta con las transversales de TICS, matemáticas, inglés y una con la técnica, donde van a guardar todo el contenido que se ha realizado en lo que llevamos del proyecto formativo. Eso es súper importante en nuestro proyecto formativo, por favor, guardar todo este material. Entonces, esta es la guía de aprendizaje de proyecto número 2, comienza el 17 de marzo. Ya vamos a revisar el calendario, el cronograma. Recuerden que el cronograma de actividades le hicimos algunos cambios para facilitar la entrega de evidencias de la competencia de inglés. Entonces, les voy a presentar el cronograma con los cambios. Ese se los voy a estar subiendo el día de hoy también a la plataforma de territorio para que por favor lo tengan muy en cuenta. Entonces, esta actividad de proyecto comenzó el 17 de marzo. Está conformado por unas competencias técnicas, unas competencias transversales, donde vamos a ver toda la parte de razonar cuantitativamente, que es matemáticas, que la van a comenzar el 1 de mayo al 16 de mayo, y unas competencias de inglés que comienzan el 3 de abril al 30 de mayo. Es decir, esta actividad de proyecto va hasta el 30 de mayo. Súper importante que tengan en cuenta que lo que es en el mes de abril van a estar acompañados por dos instructores, por la instructora de inglés y por quien les habla, que soy su instructora técnica. Y en el mes de mayo van a estar acompañados por el instructor de matemáticas, el instructor Hernán Orejarena, y la instructora de inglés. ¿Por qué se les amplió el cronograma en esta fase, la parte de inglés? Para darles 2 meses de entrega en las evidencias de inglés. Entonces van a tener mucho más tiempo para entregar todas estas evidencias. Esa fue la razón de los cambios que se hicieron en el cronograma de la fase de análisis, para que por favor los tengan muy en cuenta. Esta sesión del día de hoy es para dar a conocer el cronograma, los cambios que surtieron en cuanto a las fechas y también para que revisemos las actividades que se deben realizar en la competencia técnica, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora a revisar el cronograma general
donde vamos a verificar cuáles son las evidencias en cuanto a la competencia técnica. Las competencias técnicas están para entregar máximo el lunes, que estamos a 27 de marzo. La próxima sesión sería el próximo martes, donde vamos a estar explicando las siguientes evidencias. Entonces, las evidencias que comenzaron el 17 de marzo y van hasta el máximo el 27 son: elaboración de diagramas y plantillas para caso de uso del proyecto. Esa es la primera. Son 3 evidencias a entregar. La segunda es elaboración de historias de usuario del proyecto. Y la tercera es diagramas y documentación de actividades del proyecto. Vamos a revisar los instrumentos de evaluación de cada una de las evidencias. Recuerden que los instrumentos de evaluación los revisamos en contenido del curso, en actividades, y en las actividades, estas actividades que están acá descritas no hay que realizarlas, solamente las que están dentro del cronograma. Dentro de cada actividad hay un botón naranja donde se encuentra el instrumento de evaluación. ¿Listo? La guía de aprendizaje también nos indica un paso a paso de todo lo que debemos realizar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la guía de aprendizaje? Que por favor les dejo de tarea para que ustedes la lean con calma. Recuerden que aquí les voy a dar es un resumen de toda la temática. ¿Qué vamos a encontrar acá? Las competencias, que son 2 competencias técnicas, una que es evaluar requisitos de la solución de software y otra que es estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología, razonar cuantitativamente, que es la competencia de matemáticas, y continuamos con la competencia de inglés. Esas son las competencias que tienen una duración de 240 horas técnicas y 144 transversales, para un total de 384 horas que duran el mes de abril y mayo, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo. Aquí hay una presentación que les indica cada una de las evidencias, la forma en cómo las deben entregar y la importancia de lo que vamos a comenzar, que es todo lo que es el lenguaje unificado de modelado UML. Bueno, entonces vamos a revisar el instrumento de evaluación de elaboración de diagramas y plantillas para caso de uso del proyecto. Hola Arles y Jefferson, buenas tardes. Entonces, dentro del contenido del curso, en cada una de las actividades o evidencias a realizar, ¿me están escuchando? Por favor, me confirman si se escucha claro y fuerte. No les escucho. ¿Sí me están escuchando? Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía, las únicas evidencias a desarrollar son las 3 que les comenté que están dentro del cronograma, que es elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso, elaboración de historias de usuario y diagramas y documentación de actividades del proyecto. Entonces vamos a revisar lo que el instrumento de evaluación nos pide para la primera evidencia, que se encuentra acá en este botoncito naranja. Recuerden que solo vamos a hacer esas 3, este foro no hay que realizarlo. Vamos a pasar y vamos a buscar. Está así, elaboración de diagramas y plantillas, acá está el instrumento. Pasamos, elaboración de historias de usuario, también descargamos el instrumento. Y
diagramas y documentación. Esas son las 3 evidencias a realizar, entonces esos son los 3 instrumentos que vamos a abrir para compararlos cada uno de ellos y revisar qué es lo que la evidencia o qué es lo que se espera como resultado de aprendizaje en cada una de esas evidencias. Muy bien, entonces para la primera tenemos que es elaborar diagramas y documentación de casos de uso, historias de usuario, tenemos que nos pide. Entonces, hay que indicar los tipos de diagramas que existen, los diagramas con modelado UML, manejar la herramienta software, que en este caso vamos a utilizar Star UML, y elaborar las plantillas con base en estándares de documentación. Eso es para la primera. La segunda evidencia que nos pide: identificar los requerimientos del sistema, que ya los tenemos, ya ustedes tienen listados los requerimientos, los tienen también clasificados, si son requerimientos de usuario, requerimientos de sistema, requerimientos funcionales y no funcionales, eso ya los tienen súper claro. Manejar herramientas de software para apoyar y elaboración de documentos, elaboración de los casos de uso y aplicar todos los aspectos que se requieran. Y en la tercera evidencia es identificar la metodología de desarrollo a seguir. Lo hicimos en la actividad anterior. Vimos que existen 2 grandes grupos o clases de metodología, que son las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Algunos dentro de sus trabajos ya tienen claro que van a escoger, ya tienen súper clara cuál es la metodología. Recordemos que una metodología es un paso a paso a seguir. Ahí está la metodología Scrum, la metodología en cascada, la metodología XP, y bueno, cada una de las metodologías que ya vimos y que ustedes ya debieron haber escogido una. Dependiendo de la metodología, entonces ahí vamos a hacer todo el tema del cronograma de trabajo del proyecto y las actividades a desarrollar. Esas son las 3 evidencias. Cuando tengan preguntas, no se preocupen, me pueden interrumpir y hacen la pregunta. Esta sesión la estamos repitiendo porque hubo un problema en la grabación de los 2 días anteriores, entonces estamos repitiendo esta sesión. Entonces vamos a revisar el material de formación necesario para realizar esta evidencia. Ese material lo vamos a encontrar en material de formación, y aquí está diagramas para la especificación de análisis de requisito. Recuerden que antes de comenzar a diagramar, lo importante es especificar los requisitos del sistema, ¿sí? Que eso ya lo tenemos que tener claro, que los requisitos son el primer paso antes de hacer los diagramas de flujo o los diagramas de casos de uso, que son los que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Todo esto pertenece a la fase de análisis, que es la fase número 1. Estos son pasos primordiales en la fase del desarrollo de un software, porque es donde determinamos nuestro cliente qué es lo que desea, atendemos todas las necesidades del usuario y empezamos a entender en un lenguaje natural qué es lo que nuestro cliente quiere con ese desarrollo que nosotros vamos a construir. ¿Por qué se hace esta fase de análisis? Para evitar altos costos, para evitar errores, para evitar reprocesos. Entonces nosotros, bajo un conjunto de técnicas que ya las hemos visto, hacemos un análisis de requerimientos para verificar cuál es la funcionalidad que debe tener nuestro sistema de información, ¿cierto? Para hacer esta diagramación, entonces vamos a seguir 3 técnicas, que son los diagramas de caso de uso, las historias de usuario y las actividades y el diagrama de actividades. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy.
Bueno, los diagramas de caso de uso los vamos a realizar en algo que se llama el lenguaje unificado de modelado UML. Entonces, con el nacimiento de la programación orientada a objetos, se establece una variedad de lenguajes, de métodos, de simbologías para el desarrollo de diferentes sistemas. Cuando se genera esta nueva programación orientada a objetos, también se tratan de buscar unas soluciones a estas nuevas metodologías, y aquí es donde nace la importancia de manejar el lenguaje unificado de modelado UML para empezar a diagramar esos requerimientos de nuestro cliente. Entonces, este lenguaje modelado proporciona un grupo de herramientas que facilitan realizar un análisis y un diseño de los sistemas orientados a objetos. Les dejo estas lecturas para que por favor ustedes profundicen. El día de hoy les voy a hacer un resumen. Entonces, UML es una herramienta de las más conocidas en todo el tema de modelado. No es la única, ustedes también por ahí varios me han comentado que han utilizado otras que son muy válidas. Pues en esta ocasión vamos a hablar de Star UML, que les envié el link para que por favor la descargaran y pudiéramos hacer un ejercicio práctico. Con Star UML pues yo puedo hacer todos los diagramas de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de actividades, pero no es el único. ¿Listo? Todos están basados en un lenguaje unificado de modelado UML, ¿sí? Es que es básicamente el lenguaje, pero las herramientas a usar son varias. Entonces, básicamente este lenguaje nos puede brindar unas reglas que facilitan la comunicación de un sistema por medio de representaciones gráficas, y este nos indica cómo hacer la creación y la lectura de los modelos, ¿sí? Aquí vamos a representar gráficamente cuáles son los requisitos de nuestro sistema de información. Entonces, si yo voy a hacer el sistema de información para un supermercado, ¿qué es lo que quiere mi cliente? Que ese sistema de información realice facturas, cree inventario, ingrese productos, registre usuarios. Cada una de esas funciones las voy a modelar en ese sistema de información. Un momento por favor, ya estoy nuevamente con ustedes. Un segundito por favor. Bueno, disculpe, ya estoy nuevamente con ustedes. Por favor me confirman si me escuchan. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Entonces estábamos hablando de UML, ¿cierto? Entonces básicamente UML es un lenguaje que me permite brindar unas reglas que facilitan la comunicación de un sistema por medio de representaciones gráficas, indicando cómo hacer la creación y la lectura de los modelos. UML me permite visualizar, facilita la representación de un sistema de forma gráfica con el fin de que podamos entender fácilmente por otra persona. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Estas son las características generales. ¿Qué más me permite UML? Especificar, me permite detallar cuáles son las necesidades de un sistema previo a su construcción. Me permite construir un sistema diseñado donde se realizan los modelos especificados en el lenguaje UML, y me permite documentar todo lo que queremos llevar a código de programación. Lo vamos primero a documentar. En este caso vamos a hacer unas plantillas, unas historias de usuario, donde vamos a contar cada uno de esos módulos de nuestro sistema de información, qué hace, para qué lo necesitamos, cuáles son los actores que van a interactuar con él. La función más importante de la especificación de requisitos es servir de intermediario entre los clientes y los analistas de requisitos y los desarrolladores, ¿sí?
O sea, lo que buscamos acá es que los clientes se puedan comunicar con los analistas de requisitos y los desarrolladores, y que ese sistema de información que se va a obtener cumpla todos los parámetros y y que satisfaga las necesidades de nuestro cliente. Entonces, por eso es súper importante las técnicas de recolección de datos, ¿sí? Que fue las que hicimos anteriormente, que hicimos una entrevista o unos formularios o fuimos a las empresas, ¿cierto? Y hicimos un levantamiento de requisitos del sistema de información a construir. Ya cuando hicimos la recolección de un cliente, es cuando, y que ya tenemos definido cuáles son los actores que van a intervenir en cada uno de los sistemas, es cuando comenzamos a especificar los casos de uso y empezamos entonces a diagramar. Y estos diagramas me permiten hacer una descripción de cada una de las funciones de ese sistema de información o de esa aplicación, ¿sí? Entonces vamos a empezar a describir y a representar gráficamente cada una de las funciones. Básicamente, un caso de uso tiene los siguientes componentes: los actores, que son las personas que interactúan directamente con cada uno de los módulos del sistema de información. Los actores pueden ser principales, de apoyo o los pasivos. Entonces, los principales son los que especifican básicamente en cada uno de los objetivos para los cuales va dirigido el objeto del caso de uso. Los de apoyo son los que brindan un servicio o un sistema, como un sistema informático, y se definen para dar claridad a las interfaces externas. Y los pasivos son aquellos que se interesan por el funcionamiento del caso de uso, pero no es el actor principal. Entonces, esas son las clases de actores y se representan con un stickman, que es este icono que vemos en pantalla. Luego tenemos las relaciones. Estas líneas o flechas son las relaciones que vamos a encontrar entre los actores y cada uno de los casos de uso. Entonces aquí tenemos las relaciones y hay unos tipos de relaciones, ¿sí? Entonces aquí están las relaciones entre un actor y un caso de uso. Se llama relación de comunicación. Esta se distingue por los actores pasivos o activos. También pueden haber relaciones entre actores, ¿sí? Esas son las otros tipos de flechas. Y finalmente tenemos los casos de uso. Entonces, esos casos de uso, que los vamos a representar por este óvalo, indican la función del sistema a proveer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación de un supermercado, generar factura, registrar usuarios, ingresar usuarios, todo esto es un caso de uso. ¿Listo? Entonces, el caso de uso debe ser de fácil lectura e interpretación. Y por lo general vamos a utilizar verbos en infinitivo. Aquí hay un ejemplo: generar factura, enviar factura. Ese es un ejemplo de caso de uso. Aquí hay un ejemplo de dos actores, un sistema que se representa con este cuadro y dos casos de uso y las relaciones que cada uno tiene con él. Entonces, este comerciante tiene relación con generar factura. En este caso sería un sistema externo. Entonces, los actores no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser también sistemas. Este sistema externo que está acá es un actor, pero no es una persona, para que lo tengamos en cuenta.
Dentro de las relaciones también vamos a encontrar las relaciones de extensión, de generalización y de inclusión. Son básicamente esos tres tipos de relaciones. Las relaciones de inclusión o include se usan para extraer comportamientos comunes de un caso de uso que puede incluir otro, y lo vamos a representar con esta flecha y con un include. Entonces, por ejemplo, generar factura. Resulta de que generar factura, y tengo un caso de uso que se llama buscar factura. Buscar factura está incluido o se incluye dentro de generar factura, ¿cierto? Porque yo ingreso a las facturas generadas para buscarla. Entonces, esta relación que hay entre generar factura y buscar factura sería un include. Ahora vamos a un caso de una extensión o extend. Se utiliza para extender a otro caso de uso y es útil para nuevos requerimientos del sistema. Entonces vamos a suponer que yo tengo la parte de generar factura, ¿sí? Pero dentro de generar factura también tengo, o la empresa me dice, no, es que yo necesito que se genere la factura, pero que se le envíe la factura a un correo electrónico, ¿sí? Entonces eso es un nuevo requerimiento del sistema, y en ese caso yo voy a crear otro caso de uso que sea enviar esa factura. Voy a hacer una configuración en el sistema que sea enviar esa factura a un correo electrónico de mi cliente, y a ese caso de uso yo le voy a colocar un extend, ¿sí? Voy a generar un nuevo caso de uso, voy a extender ese caso de uso. Y la generalización es la relación entre un caso de uso general y uno específico, que hereda propiedades del caso de uso base, y en ese caso yo uso una flechita. Cuando yo digo que hereda propiedades es porque vamos a suponer que la factura, ¿sí? La factura tiene unas propiedades como fecha, nombre de realización, nombre de cliente, datos de cliente, ¿sí? Entonces, el generar factura también vamos a colocar otro caso de uso que se llame, por ejemplo, guardar factura, pero resulta de que guardar factura se va a guardar con los mismos atributos o con las mismas propiedades del generar factura. Entonces yo ahí podría hacer una relación de generalización, porque un caso de uso hereda de otro caso de uso. Entonces aquí tengo el ejemplo que les estaba indicando hace un rato. Este es el sistema. El sistema tiene 4 casos de uso, 2 actores, un comerciante y un sistema externo que no es una persona, es un sistema. Entonces tengo el caso de uso generar factura, enviar factura, buscar factura y enviar factura por correo. Entonces, en este caso, el buscar esa factura se usa un include, por eso tengo una flechita que va hacia afuera, porque esta buscar factura está incluido dentro de enviar factura. Pero enviar una factura al correo yo uso un extend con una flechita hacia adentro que se extiende de este caso de uso. Y si mi cliente más adelante quisiera ampliar otras nuevas formas y extender esto, por ejemplo, generar factura electrónica, yo podría hacer un extend que va a salir de enviar factura. Aquí hay un link para revisar unos videotutoriales. Les recomiendo que por favor revisen todo este tema de los videotutoriales. Son unos videos completos donde nos van a indicar todo lo que tiene que ver con casos de uso, diagramas de clase y diagramas de actividades. Entonces, para que los revisen con calmita
y hagan cada uno de los ejemplos que acá se les propone. Entonces este link lo pueden encontrar en la plataforma Territorium y también se los voy a colocar acá en este chat público para que tengan el acceso. También lo encuentran acá. Ahora vamos a ver todo el tema de especificación de casos de uso. Cuando se habla de especificación de casos de uso, se hace referencia al proceso de descripción textual de cada uno, detallando cuál es su actor, la fecha, los flujos y los eventos que se presentan en cada caso de uso. Y en este caso se utiliza una plantilla de caso de uso. Entonces, básicamente, se describe cada uno de los casos de uso. Recordemos que cada caso de uso es esto que está representado en este óvalo. En este caso, de este ejemplo, yo tengo 4 casos de uso, por lo que para generar mi documentación en un desarrollo de software yo debo generar 4 plantillas. Y aquí tengo los aspectos principales que debe contener cada plantilla, que es la descripción o especificación del caso de uso, el nombre de ese caso de uso, el autor, la fecha en que se realizó, una descripción corta de lo que realiza ese caso de uso. Entonces, sistema que genera facturas de venta, genera facturas de compra o genera facturas de compra y venta. Los actores que tienen acceso o que intervienen en cada uno de los casos de uso. Entonces, los actores que tienen acceso a ese caso de uso. Las precondiciones son las condiciones que deben existir para que se cumpla ese caso de uso. Entonces, ¿qué se debe cumplir en el caso de generar factura? Si yo quiero generar una factura, ¿cuál sería la precondición? Hacer una venta, hacer una compra, ¿cierto? Hacer una factura, porque yo no puedo generar una factura de nada. Entonces, o hacer una compra o hacer una venta, o registrar una compra o registrar una venta para poder generar una factura, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo normal? Son los pasos normales de ejecución del caso de uso. Entonces, vamos a poner como otro ejemplo diferente, como por ejemplo, ingresar al sistema. Ese es un caso de uso, ¿sí? Ingresar al sistema. Para poder ingresar, ¿qué necesito? Digitar un usuario y una contraseña y estar registrado previamente en un sistema de información. Esos son los pasos de un flujo normal, por ejemplo, en un caso de uso de ingresar al sistema. Aquí son unos flujos alternativos de ejecución del caso de uso y unas postcondiciones, es lo que se cumple cuando se finaliza. Entonces, si yo le doy ingresar al sistema, ¿qué es lo que se cumple cuando finalizo ese ingreso? Pues que voy a tener acceso al sistema de información, ¿cierto? Esa es la postcondición. ¿Qué se cumple cuando yo genero una factura? Que voy a poder enviarla a un correo electrónico o la voy a poder guardar en una base de datos. Aquí hay otro ejemplo de una plantilla de otro caso de uso, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, este ejemplo es crear un foro, el actor, la fecha. Las precondiciones son que al iniciar el usuario debe estar autenticado en el sistema. ¿Cuál es el flujo normal para crear ese foro? Primero, el actor da clic en la opción nuevo mensaje. Segundo, se muestra el área de texto para escribir. Tercero, el actor introduce el mensaje. Cuarto, el sistema verifica datos. Quinto, el profesor acepta y publica. ¿Cuál es un flujo alternativo? Se hace comprobación de datos. Si no son correctos, muestra mensaje de corrección. Y el profesor rechaza el mensaje de modo que es publicado, que no es publicado.
¿Y cuáles son las poscondiciones? Que se publica y se almacena el mensaje satisfactoriamente. Entonces ese es un ejemplo de un caso de uso, de crear un foro. Vamos a inicializar la aplicación Star UML, que las pueden descargar de una forma muy fácil ingresando a la aplicación, ingresando a la página web de Star UML. Vamos a esperar que cargue. Bueno, esta es la aplicación Star UML, que me sirve para hacer diagramas de caso de uso. Y vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que acabamos de ver. Acá dentro de la plataforma Territorium también van a encontrar un link para descargar el modelo de plantilla en Excel, o pueden copiar este modelo que está acá. Este modelo que está acá lo pueden descargar. Yo ya lo tengo por acá descargado. Se está viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, señora. Bien, entonces voy a generar acá un modelo. Entonces vamos a revisar primero lo que es Star UML. Es un programa de desarrollo para realizar diagramas, diferentes modelos, como lo son el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes, casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, diagramas de actividades. Vamos a ver. Cada uno de los tipos de diagrama. Entonces, esta aplicación está compuesta por diferentes elementos gráficos que se componen para formar diagramas. Y la finalidad de los diagramas, como ya lo dijimos, era representar diversas perspectivas de un sistema a las cuales se les conoce como modelo. Entonces, un modelo es una representación simplificada de la realidad. El modelo UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema, solamente qué es lo que ese sistema hará, ¿cierto? Los diagramas más comunes y que se pueden realizar en Star UML son diagramas de clase, de objeto, casos de uso, diagramas de estado, de secuencia, de actividades, de componentes, entre otros. Vamos a ver rápidamente qué es un diagrama de clases. Entonces, básicamente describe una estructura, la estructura estática de un sistema. Entonces, básicamente todo lo que nos rodea
se clasifica o se agrupa en categorías. Entonces, una categoría es una clase, o una clase es una categoría o un grupo de cosas. Y ese grupo de cosas tienen unas propiedades o atributos. Y esas cosas tienen unas acciones similares entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, la clase aviones. La clase aviones tienen un atributo como por ejemplo los modelos de aviones, el color de los aviones, ¿cierto? El tamaño del avión, el tipo de avión. Y esos aviones pueden hacer unas acciones como acelerar, elevarse, girar, descender, desacelerar, etc. Los diagramas de clase se representan en rectángulos que se dividen en 3 áreas. La primera es para representar el nombre de la clase. La segunda es donde vamos a representar los atributos de manera general. Y en la tercera, las acciones. Entonces aquí está el ejemplo de aviones. Aviones es la clase. Modelo, cantidad, velocidad y carga son los atributos que puede tener cualquier avión. Recordemos que acá estamos representando un grupo de aviones, así que estos atributos deben ser generales, los debe tener cualquier avión. Y estas acciones también, ¿sí? Aquí estamos hablando de un grupo general de cosas, de elementos. Entonces estos aviones, cualquier modelo puede acelerar, elevarse, girar, descender y desacelerar, cada uno en un nivel diferente, ¿cierto? O en un nivel igual, eso no lo sabemos. Estos diagramas de clase, al igual que los casos de uso, también se relacionan entre sí, y a esas relaciones se les llama asociaciones y se representan con una flecha. Entonces, por debajo de la flecha se indica la dirección de la relación. Entonces, la clase B se relaciona con la clase A. Y estas relaciones son, por ejemplo, en la clase aviones, tengo otra clase que se llama pilotos. ¿Sí? Un piloto tiene unos atributos que podrían ser el nombre, la edad, el género, el número de documento, el número de teléfono. Y tiene unas acciones. Esos pilotos pueden, por ejemplo, pilotear naves comerciales, naves de guerra, naves, bueno, estoy hablando de un tema que casi no conozco, pero es un ejemplo como muy básico. Entonces, pero pilotos se relaciona con la clase aviones, ¿sí? En una base de datos, en un sistema de información que queremos saber qué piloto está manejando X nave. ¿Qué más? También tenemos la multiplicidad y es básicamente cuál es de las relaciones, cuál serían las cantidades que se relacionen entre sí o donde hay multiplicidad. Por ejemplo, en una empresa, y vamos a hablar de las empresas de aviación, para seguir con el tema de aviones, tenemos una empresa de aviación. Tenemos unos aviones y tenemos unos pilotos que les llamamos empleados. Entonces tenemos una sola empresa, ¿cierto? Una sola. Entonces esta es la multiplicidad. Tenemos una empresa, pero tenemos muchos empleados. Entonces lo vamos a representar y esta es una multiplicidad o una relación de 1 a muchos. Entonces las relaciones pueden ser 1 más de 1, 0, 1 o más de 1, 0 o 1, muchos con el asterisco, 0 a muchos, 1 a muchos. En este caso tengo una relación de 1 a muchos, una empresa, muchos empleados.
si fueran aviones a pilotos, un solo piloto puede conducir muchos aviones. ¿Sí? Un solo piloto puede estar en la disponibilidad de tener, no al tiempo, no al mismo tiempo, pero sí puede tener la capacidad de pilotear muchos aviones. Hay una acción que es una acción tripartidita que se representa con este rombo, que es cuando hay una relación de la clase A y clase B. Hay unas relaciones de composición y agregación que se denotan con este rombo diamante relleno y el otro con un rombo diamante vacío. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Tenemos los diagramas de objetos que están vinculados a los diagramas anteriores, a los diagramas de clase, y básicamente un objeto, este que está acá, es una instancia de una clase, por lo que el diagrama de objetos puede ser visto como una instancia de un diagrama de clases. Los diagramas de objetos describen la estructura estática de un sistema en un momento particular y son usados para probar precisión de los diagramas de clase. Entonces tenemos las clases y los atributos. Entonces, como con las clases, los atributos se listan en un área inferior, sin embargo, los atributos de los objetos deben tener un valor asignado. Entonces, en este caso, el diagrama de clases debe tener en los atributos un valor asignado. Los diagramas de casos de uso, que ya los vimos anteriormente, que básicamente se usan para modelar la funcionalidad de un sistema usando los actores y los casos de uso, donde se hace una relación del actor que interactúa con cada uno de los casos de uso y las relaciones que hay, ya sea incluida o extendida en cada uno de los casos de uso. Entonces tenemos los actores, los casos de uso y las relaciones. Y los tipos de relaciones que pueden ser incluir o extender. Tenemos los diagramas de estado y por acá más adelante, que son los que debemos hacer en esta evidencia, tenemos los diagramas de actividades. Estos también hay que hacerlos para la evidencia. Entonces estos diagramas de actividades ilustran la naturaleza dinámica de un sistema mediante un modelo de flujo de lo que ocurre en una actividad, como un paso a paso de lo que se relaciona en una actividad. Y ya lo vamos a ver acá. Y básicamente entonces lo que vamos a utilizar en estos diagramas de actividades son un estado inicial con un punto y una flecha a la derecha y un estado final que es un punto en un círculo en la mitad. Tenemos unas actividades, unas ramificaciones, unos rombos que son los que me van a representar una decisión o una condición de qué pasa si esta actividad se cumple o qué pasa si no, ¿sí? Entonces ahí tenemos como el condicional, sí o no, verdadero o falso, ¿cierto? Tenemos las diferentes actividades, marcos de responsabilidad. Eso es básicamente lo que vamos a ver en el diagrama de actividades, que ya también ahorita en un momento vamos a hacer un ejemplo. Y también les dejé este documentico para que lo lean, profundicen cada uno de los diferentes clases de diagrama que se representan en Star UML. En Star UML encontramos una barra de herramientas donde vamos a, en la primera barra, en la primera herramienta File, que podemos abrir un proyecto, guardar como, importar, exportar diagrama, editarlo, el formato, el modelo,
que puedo colocar un diagrama de clases, un diagrama de caso de uso o un diagrama de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo genero acá en modelos un diagrama, perdón, si yo genero acá un diagrama de clases, entonces él me va a generar en la parte derecha las herramientas que necesito para representar este diagrama de clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenía ese diagrama de clases de los aviones, ¿cierto? Aviones era la clase, que esos aviones tienen unos atributos, entonces le doy clic derecho y le voy a decir que voy a agregar, y aquí está atributo, operación, clase, interfaz, usuario, entre otros. Entonces lo que le voy a agregar es un atributo, y ese avión tiene un color. Voy a agregarle otro atributo, vamos a hacer este más grandecito, voy a agregar otro atributo, vamos a agregar acá varios atributos. Ahí tiene un color, tiene un modelo, tiene, ¿qué más? Color, modelo, capacidad. Yo acá estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, la verdad tendría que poder ponerme a investigar sobre este tema para hacer un modelo exacto, ¿no? Pero lo vamos a hacer así por encimita: un color, un modelo, una capacidad. Y por acá vamos a ver acá en este ejemplo que estaba de diagramas, esos aviones que más tenía. Cantidad de motores, modelo del avión. Entonces, cantidad de motores. Y en la parte de abajo están las acciones, entonces yo le voy a agregar, y aquí están los diferentes elementos que yo le puedo agregar, ¿cierto? Entonces yo le puedo agregar atributos, clases, y por acá están actividades o acciones. Vamos a dejarlos, ok. Bueno, vamos a dejársela así. Entonces, estos modelos, ¿qué podían hacer? Estos modelos, estos aviones podían acelerar, elevarse, girar, ¿cierto? Acelerar, elevarse, girar, bueno, y entre otros. Entonces, por acá tenemos una clase que se llame empleados o pilotos. Sí, yo le voy a llamar empleados. Y estos empleados tienen unos atributos. Vamos a colocar acá estos 4 atributos. Tienen un nombre, tienen un número de documento o de ID, tienen un género, tienen una edad.
y ellos de pronto pueda que tengan acciones o pueda que no, no necesariamente tienen que tener las acciones, pero vamos a suponer que estos empleados en acciones pueden pilotear cierto tipo de avión, ¿cierto? Pilotear cierto tipo de avión. Listo. Entonces, y así sucesivamente yo puedo generar acá otras clases para generar todo un diagrama de clases y luego comienzo a hacerle las asociaciones o las relaciones que se encuentran acá en esta parte, ¿sí? Y voy a colocarle la multiplicidad. Entonces, por ejemplo, un avión para muchos pilotos o un solo piloto para muchos aviones y así sucesivamente, ¿sí? Este es un ejemplo corto solamente para ver lo que vamos a encontrar acá en StarUML. Si yo quisiera diagramar, que es lo que hay que hacer para el trabajo, un diagrama de caso de uso, entonces me vengo y voy a buscar la opción diagrama de caso de uso. Y cuando yo genero esta opción, acá se me abren las diferentes herramientas. Entonces tengo los actores, vamos a representar el caso que está ahí en la plataforma de ejemplo. Tengo 2 actores, o puedo colocar 3 si quiero. Colocar 3 actores. ¿Me disculpa? Este es un sistema de un almacén que se necesita generar factura. Entonces esta persona es el empleado. Doctora, ¿me oye? Este por acá es un actor externo que va a ser un sistema, que no necesariamente tiene que ser una persona. Y este acá es un cliente. Doctora, ¿antes de qué pena? Un cliente. Este lo puedo colocar acá. Entonces vamos a revisar cuáles son los casos de uso que yo necesito generar. Recordemos que los casos de uso los vamos a hacer con esta elipse. Simplemente con clic izquierdo sostenido lo traigo hacia mi pizarra o hacia mi espacio de trabajo. Entonces el primer caso de uso es generar factura. Tengo otro caso de uso, clic izquierdo y luego le doy clic izquierdo a la pizarra. Generar factura, imprimir, generar. Vamos a ver qué otro caso de uso dentro del ejemplo está. Generar, enviar, consultar, bueno, generar, enviar factura. Por acá. Otro caso de uso por acá sería buscar. Doctora, qué pena. Otro caso ¿Sí? ¿Me oye? que sea por acá, enviar factura al correo electrónico. ¿Me escucha? Sí, enviar factura al correo electrónico. Vamos a revisar acá. Otro caso de uso que sea, por ejemplo, consultar clientes. Bueno, pero antes de consultar clientes, registrar clientes o registrar usuarios, mejor. Consultar clientes. ¿Qué otro caso de uso? Consultar productos. Y así sucesivamente todo lo que nuestro sistema de información, según los requerimientos que yo levanté con la empresa, necesito realizar en este sistema de información. Ahora vamos a generar las relaciones que existen entre estos. Entonces, colocamos acá las asociaciones directas
qué es lo que cada uno de los usuarios, con el usuario que va a interactuar con cada caso de uso. Compañero, ¿usted me escucha? Estas flechas de asociación directa. Entonces le damos clic y con clic izquierdo sostenido desde el usuario hasta el caso de uso. Entonces el empleado puede generar factura, ¿cierto? El empleado puede enviar factura. El empleado puede registrar usuarios, puede consultar clientes, puede consultar productos. Ahora, ¿qué puede hacer un cliente? Un cliente puede registrar, ¿cierto? Se puede registrar. Generar factura no podría hacerlo, ¿cierto? No puede. Vamos a ver si aquí. ¿Ustedes están escuchando bien la grabación? ¿Están viendo bien la pantalla? Por favor, me confirman. No, yo no le escucho a Jefferson ni le escucho a los demás, pero lo importante es si me están escuchando y si usted está viendo bien toda la información. Gracias, gracias. Bueno, entonces continúo. Y se ven las pantallas que yo abro. Por ejemplo, se ve Star UML y se ve todo lo que yo abro, ¿cierto? Eso también es lo más importante. Entonces, empezamos a analizar este cliente y esto lo pudimos haber analizado cuando generamos los requisitos y establecimos cuáles eran los usuarios que tenían relaciones. Entonces, ¿este cliente puede generar factura? No. ¿Enviar una factura? No. ¿Registrarse como usuario? Registrarse como usuario sí podría, ¿cierto? Un momento, por favor. Aló. Un momento, por favor. Aló. Entonces continúo con ustedes. Entonces, como les estaba indicando, acá vamos a revisar cuáles son las relaciones de los actores con cada uno de los casos de uso del sistema de información. Entonces tengo que este cliente puede registrarse como usuario y ¿qué más puede hacer? Puede consultar productos. Entonces, desde el cliente registrar y consultar productos. Esas serían las relaciones. Ahora, buscar factura, decíamos que buscar factura estaba incluida dentro de enviar factura, ¿cierto? Entonces aquí en la parte de abajo tenemos la relación de include y extend. Entonces acá include, buscar factura, está incluida dentro de enviar factura. Y enviar factura por correo electrónico es un caso de uso que se extiende de enviar factura. Entonces extend desde enviar factura. Y este sistema externo, a este sistema externo lo que nosotros necesitamos es enviarle la factura. Entonces, básicamente este es nuestro pequeño sistema de información que necesitamos ahora hacerle las plantillas de los diferentes casos de uso. Entonces acá él me permite exportar ese diagrama como JPG. Esta imagen de diagrama yo lo puedo exportar como JPG y lo puedo guardar.
para más adelante visualizarlo o pegarlo en cada uno de los proyectos, ¿sí? Entonces en ese caso yo lo guardé por acá en el escritorio. Vamos a revisar dónde me quedó. Entonces aquí tengo mi caso de uso como en una imagen. Tengo el documento en StarUML que tengo por acá. Vamos a ver cuál es la documentación que él me abre. Aquí son conexiones a la base de datos. Si yo le quisiera hacer conexiones, el documento me sale en 0. ¿Qué más me aparece acá? Y aquí me aparecen como unas propiedades para generar una, pues me empieza como a generar una especie de plantilla, ¿no? Y me muestra todos los diagramas que yo tengo realizados, los modelos. Entonces aquí es como la documentación, por así decirlo. Pero esta documentación la vamos a realizar nosotros en un documento de Excel, aunque dentro de la misma plataforma, aquí me genera esta documentación. Sí, aquí me genera como esta documentación también. Entonces, en la plantilla de Excel voy a pegar ese caso de uso que acabé de generar, esa imagen, la voy a pegar aquí a un ladito y comienzo a hacerle los casos de las plantillas a cada caso de uso. Cada plantilla se le hace a cada caso de uso. Entonces en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por lo que debo tener 7 facturas. Las puedo tener aquí una debajo de otra, o en un documento de Word coloco la imagen y coloco los cuadritos de la plantilla, o en un documento de Excel. ¿Listo? Recuerden que el documento de Word debe cumplir con las normas APA. Entonces comienzo con la primera plantilla de generar factura, que es esta. El nombre del autor y la fecha, la descripción, entonces genera factura de venta o de compra de una tienda de ropa, por ejemplo. ¿Cuál es el actor que interviene en ella? En este caso el actor únicamente es el vendedor. ¿Cuál es el flujo normal? Entonces yo aquí voy a colocar los pasos. Primero, ¿cuáles son los pasos? Entonces primero se genera una venta, segundo se registra una factura y tercero se genera una factura, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo alternativo? Se genera una factura de compra o de venta de productos. ¿Y cuál es la poscondición? Que esa factura se puede guardar en una base de datos para posteriormente enviar la factura, enviarla o guardarla, ¿cierto? Para que se pueda cumplir el caso de uso de enviar, se debe generar. Para poder cumplir con el caso de uso enviar por correo o buscar, se debe enviar. Estas son las precondiciones y poscondiciones, los mismos casos de uso que se dan. Esta sería un ejemplo de una plantilla, y al igual que hice la plantilla de este primer caso de uso, se debe hacer para cada uno de los casos de uso. Ese es el primer paso de la documentación del proyecto, que es este de acá.
Segundo paso es elaborar la historia de usuario del proyecto y la respectiva plantilla de historia de usuario, y el tercero es el diagrama y documentación de las actividades. Bueno, dentro de los casos de uso se manejan prototipos. La importancia de esos prototipos es porque me pueden incluir o describir cómo podría ser la interfaz, colores, funcionalidad de nuestro sistema de información, ¿cierto? Y cada uno de esos prototipos también debe llevar su respectiva factura, su respectiva plantilla. Entonces tengo acá una plantilla de un sistema de ventas, donde tengo el caso de uso adquirir productos, el actor que interactúa es el cliente y el cajero. Es de tipo primario o real, y la descripción es que en el almacén de ropa el cliente se dirige a la caja, a la caja registradora con los productos a comprar. Luego el empleado o el cajero hace el registro de los productos y recibe el dinero. Y finalmente se finaliza la compra y se retiran los artículos. Entonces aquí hay un caso de uso con prototipo, un caso de uso real con prototipo, donde está el sistema de venta, código de producto, precio total y el monto sería lo que registra el cajero, cantidad, descripción y total, ¿cierto? Y tiene 3 casos de uso, que es ingresar producto, terminar venta y efectuar pago. Este es un modelo de caso de uso por prototipo. Un momento, por favor, que aquí la plataforma al parecer se cerró la sesión. Deben hacer los casos de uso. Los que deben hacer son 3. Esas son las 3 evidencias. Deben hacer los casos de uso, que se supone que ya muchos ya lo tienen, los casos de uso del proyecto, y ahora para cada caso de uso le hacemos una plantilla. Y deben hacer las historias de usuario, que también ya casi cada uno las tiene, y la elaboración de la plantilla, y las diagramas y documentación de actividades del proyecto. Esas son las 3 cosas que deben hacer.
Esto ya lo vimos. Vamos a ver lo del segundo punto, que son las historias de usuario. El primer punto son los casos de uso, solo de uso, no tienen que hacer diagramas de clase. Esa fue una explicación extra. Deben hacer son los casos de uso y la plantilla de cada caso de uso. Ahora vamos a ver el segundo punto, que son las historias de usuario. Entonces, una historia de usuario es una forma sencilla de representar los requisitos de un sistema de información. Son creadas en una o dos oraciones y sobre todo escritas en un lenguaje muy común o muy natural para poder ser interpretados por el usuario y por los desarrolladores, ¿sí? Entonces, básicamente se muestran muy simples, como por ejemplo el cómo es el rol del usuario, el quiero es el objetivo de ese requisito, y el para poder es el beneficio que la realización de ese requisito le va a tener al sistema. Entonces, los elementos son una tarjeta, una confirmación y una conversación. Entonces, una tarjeta es una frase que sintetiza una necesidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Es quién, es decir, el usuario, el cliente. Entonces, ¿cómo? ¿Quién? El cliente. El quiero es qué quiere, cuál es la necesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo es el cliente quiere comprar una boleta. Entonces, ¿para qué quiere comprar esa boleta? Para entrar a cine, y ese es el beneficio. Entonces, ¿cómo, quiero y para? El cómo es el cliente que quiere comprar una boleta para entrar a cine. Esa es una estructura de una historia de usuario, que es más o menos como está acá en este ejemplo. Entonces, es básicamente contar en un lenguaje natural lo que nuestro sistema de información quiere desarrollar. Esto lo podemos hacer a través de una plataforma como Trello, en tarjeticas, o hay algunas aplicaciones también para realizar esas historias de usuario, y a cada una de esas historias de usuario, aquí anexo está un ejemplo de plantilla. Podemos hacer una plantilla sencilla como la que se está mostrando en pantalla, y es una plantilla donde se va a indicar el ID de la historia, cada uno de los casos de uso o cada uno de los módulos del sistema tiene una historia, ¿cierto? El rol o el actor que interviene en ella o que interactúa, la funcionalidad, la razón y el criterio de aceptación. Entonces, aquí hay un ejemplo del cliente que quiere ver una lista de productos o de categoría de productos. Para poder realizar esas búsquedas, ¿él para qué lo quiere? Para realizar búsqueda de productos por categoría. Entonces, ¿qué se necesita? Que se despliegue un listado de productos y que esos productos se puedan ver de diferentes formas. Entonces, esa es una historia de usuario. Y esta es una plantilla muy sencillita de las historias de usuario, y ahí hay un Excel con también otro ejemplo. Ahora vamos para el tercer punto, que es el diagrama de actividades. Entonces, estos son comportamientos que se utilizan para representar una sucesión de actividades o explicar el flujo de operaciones desde un punto inicial a un punto final, definiendo las decisiones que se toman. Entonces, permiten explicar la lógica de un algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un paso a paso para realizar una actividad. Entonces, entonces permite construir el proceso de un sistema y los usuarios, permite dar claridad. Entonces, acá está. Él tiene también unos elementos que son
La actividad que se va a representar en un cuadro como el que está en pantalla, que la actividad debe ser resumida, entonces la descripción o el detalle de la sucesión. Tenemos el flujo entre actividades, entonces son los enlaces, estas flechas que son los enlaces o los nodos, entonces es enlaces entre objetos y nodos de una actividad. Estos agregan flujos de objetos y flujos de control. Su representación gráfica se hace por medio de una flecha con punta abierta que representa cómo es el orden de la ejecución de las actividades. Tenemos los condicionales, que es el rombo, que por lo general es un sí o un no, un verdadero o un falso. El nodo inicial y el nodo final. Aquí, al igual que en el mismo tutorial de diagramas de casos de uso, también hay un tutorial para lo que tiene que ver con diagramas de actividades. Y vamos a ver acá un ejemplo de un diagrama de actividades. Entonces tenemos un inicio. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo de diagrama de actividad. Vamos a representarlo gráficamente, en Star UML, como para que veamos cómo se vería en Star UML para poderlo entender mejor. Estas actividades se hacen con cada uno prácticamente de cuando hicimos el diagrama de flujo de nuestro sistema de información. Vimos que básicamente había que describir como las actividades o el paso a paso de lo que se debe realizar en nuestro sistema de información, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es la actividad de autenticar un usuario en un sistema de información. Entonces vamos a UML y en modelos vamos a agregar un diagrama de actividades. Cuando yo agrego esta opción de diagrama de actividades, se me generan las herramientas aquí a la parte izquierda. Entonces vamos a colocar el nodo inicial, el inicio del sistema, y vamos a colocar las acciones, ¿sí? Entonces la acción número 1 es autenticar un usuario en un sistema, ¿cierto? Autenticar usuario. O generar factura, por ejemplo, si estamos trabajando con el mismo ejemplo de generar factura. Entonces, autenticar usuario. Esa es la primera. Listo. Cuando yo voy a autenticar un usuario, vamos a hacerle la relación de lo que comienza. Cuando yo voy a autenticar un usuario, pueden pasar varias cosas, ¿cierto? Y es, el usuario ya está registrado y por eso yo coloco un diagrama de condición, un condicional de sí, si el usuario ya está registrado y si no está registrado, ¿cierto? Entonces, si no está registrado, ¿qué tengo que hacer con ese usuario? Registrar el usuario, ¿cierto? Registrar o darle la opción de registrar usuario. Entonces, esa es la primera acción que yo debo hacer, ¿sí? Entonces, acá y registrar el usuario. Listo. Cuando el usuario se va a registrar, ese usuario, ¿qué debe hacer? Debe ingresar unos datos al sistema.
Entonces, un usuario para registrarse ingresa unos datos al sistema. Perfecto. ¿Qué pasa si se va a autenticar el usuario y no está registrado? Pues que el sistema me va a generar un mensaje de error. El usuario no está registrado, ¿cierto? Eso sucede si el usuario no está registrado. Entonces, hasta acá tenemos un diagrama de actividades de autenticar un usuario. Entonces, le doy clic en autenticar usuario. Pueden pasar dos cosas. Entonces, me puede generar un mensaje de error porque el usuario no está registrado, entonces me toca ir a registrarlo e ingresar los datos, ¿cierto? Ya luego de que está registrado el usuario, entonces sí tiene acceso al sistema. Tiene acceso al sistema. Mensaje de error. Estos son condicionales de las diferentes opciones que se pueden dar cuando se genera ese mensaje de error, ¿cierto? Ya cuando se genera ese mensaje de error, entonces autenticar el usuario, y aquí también hay una relación directa, porque yo puedo autenticar el usuario, y el usuario sí está autenticado, todo está correcto, entonces ¿qué sucede? Que tiene acceso al sistema. Pero ¿qué sucede si ese usuario no está registrado? Me envía un mensaje de error. Entonces, como me envía un mensaje de error que no está registrado, me lleva a la opción registrar usuario. ¿Sí? Esto es lo que me está intentando explicar este ejemplo que tenemos en la plataforma Territorio. Y ya luego de que yo tengo ingreso al sistema, entonces yo voy a tener un ingreso a el menú principal. Menú principal. Y luego ya tengo el final de mi sistema. Ingreso al sistema y final. Entonces este es un diagrama de actividades desarrollado en Star UML, que es el mismo ejemplo que ustedes van a encontrar en la plataforma Territorio. Este de acá. Y este también, al igual que los otros, yo los puedo guardar o exportar. O lo puedo guardar como una imagen. Lo puedo guardar en el escritorio como una imagen. Y esa imagen que estoy guardando acá en el escritorio son las que yo voy a colocar en el trabajo. Creo que se están guardando acá, sí. Entonces aquí se generó ese diagrama de actividades. Muy bien, entonces ya para resumir, básicamente los diagramas de actividades determinan la descripción de las tres técnicas usadas para la especificación y análisis de requisitos y todo el tema de documentación, que son casos de uso, historias de usuario y diagramas de actividades. Esas son las tres actividades a desarrollar. Casi todas comienzan con la identificación de un caso de uso, los casos de uso que se hacen a través de UML, y esos casos de uso se logran representar por los requerimientos, ¿no? Entonces básicamente un caso de uso tiene tres componentes, que son los actores, las acciones y las relaciones. Las historias de usuario, que están compuestas por tarjetas, confirmaciones y conversaciones. Y los diagramas de actividades, que están compuestos por nodos, actividades y flujos de actividades. Y para cada uno de ellos se genera una pequeña plantilla que busca explicar o sintetizar la información, explicarla muy bien, documentarla, para que tanto los desarrolladores como los clientes, como los analistas de requisitos,
puedan identificar cada uno de estos casos de uso, qué es lo que se busca con él, cuál es su flujo normal, cuál es su precondición y cuál es su poscondición. Entonces espero que este video les haya aclarado las dudas en la entrega de las evidencias. Recuerden que pueden verificar también todo lo que tiene que ver con el material de formación que se encuentra en la plataforma Territorio, en el tema diagramas para la especificación de análisis y requisitos, más información también en los videotutoriales que se les compartió. Como desarrolladores es súper importante que tengamos claro el tema de análisis de requerimientos, análisis de requisitos. Entonces los invito para que sigan practicando y sigan desarrollando sus evidencias. Muchas gracias para los que estuvieron presentes. Esta sesión se repitió debido a que las grabaciones anteriores hubo un error en ellas. Entonces muchísimas gracias y les deseo a todos una feliz noche. You are now muted.